ingeniero. Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a continuar ahora sí con la predicación de la palabra del Señor. Así que tenemos, como siempre decía nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a decir algo muy importante. Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Por lo tanto, yo tengo una función que realizar, que es trasladar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Pero tú ahí sentado también tienes una labor que realizar, que es agudizar tus oídos. Prestar atención a lo que Dios quiere tratarte especialmente a ti. A lo mejor de una predicación de 40, 45 minutos, porque no estamos en los tiempos de Pablo, ¿no? Donde se caían de la ventana del sueño y todo, porque se pasaban toda la noche de predicación. A lo mejor en ese tiempo de predicación, Dios tiene una palabra específica para ti. Hay una frase que te va a impactar, hay una frase que te va a ministrar poderosamente. Porque Dios siempre, exactamente como dice mi hermano, siempre tiene algo para nosotros. Dice que no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener como texto de referencia, voy a comenzar un poquito al revés, vamos a tener como texto de referencia la carta a los Filipenses, capítulo 4. Carta a los Filipenses, capítulo 4. Ahora es normal, mi querida hermana, que se te pegue las hojas porque está nuevita, así que ya verás cómo se van soltando. Filipenses, capítulo 4, y más concretamente vamos a tener los versículos del 11 al 13. Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. Hoy sí le voy a pedir a mi hermano Marco que sí esté atento para que vaya moviendo esto, porque hoy no me pienso estar quieto. Hoy no me pienso estar aquí detrás, para a veces me siento como encarcelado. Hoy voy a estar moviendo. ¿Lo tenemos? Perfecto. Pues ahora voy a continuar con el título de la predicación, que el título de la predicación es ¿La raíz de todo mal? Muy bien. Muy bien, la raíz de todo mal, como así dice la Escritura, en 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero permíteme esta tarde una licencia poética. Todos conocemos lo que es una licencia poética, ¿no? Que podemos cambiar ciertas cositas para que, oye, para encajar mejor con la idea que tiene el autor, ¿no? Pues en esta tarde permíteme darte este título. La raíz de todo mal, la falta de contentamiento. La raíz de todo mal, la falta de contentamiento. Perfecto. Y por supuesto, como bien decía mi hermano, la Escritura tiene toda la razón, porque ciertamente la raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Quién soy yo para decir lo contrario o cambiar las Escrituras? Pero de un tiempo para acá, mis queridos hermanos, por lo menos aquí en Europa, hablando, ¿no? Lo que estamos hablando hace un momentito, en el tiempo de Acción de Gracias, por lo menos aquí en Europa, en España, o lo que conocemos mal llamado primer mundo, la iglesia se ha acostumbrado, en cierta manera, a disfrutar, se ha acostumbrado a los beneficios y privilegios de disfrutar de ese mal llamado primer mundo. Tanto es así que nos hemos acostumbrado como iglesia, en vez de sacar la iglesia a las calles, como hacía en nuestro llamado, ¿o no es verdad? Hemos hecho, por decirlo de alguna manera, todo lo contrario. Hemos trasladado la calle, la sociedad reinante y la política reinante del mundo adentro de la iglesia. Uno de esos ejemplos, entre otros muchos, lo he mencionado en varias ocasiones, que esta es la mentalidad consumista del mundo adentro de la iglesia. Quiere decir que venimos con una mentalidad, hemos sido educados en el mundo, hemos sido educados en la sociedad. En una sociedad consumista que está acostumbrada a golpe de ratón, a golpe de clic, a base de colgarle el teléfono, a todo tenerlo en el momento. Como le suelo decir, la generación del microondas. Queremos todo rápido, sin esfuerzo y ya. Vale. Pues eso lo trasladamos, lo hemos trasladado dentro de la iglesia. Venimos a la iglesia de la misma manera con esa mentalidad de consumir, por decirlo de alguna manera, religión. Para de esta manera cumplir nuestra obligación, así acallando nuestra conciencia, cumplir nuestra obligación con Dios, para sentirnos mejor. Sales de este lugar, oye, sintiéndote bendecido. Buscamos más el ser bendecido que el ser de bendición, ¿o no es verdad? Y eso lo trasladamos del mundo a la iglesia.
Pero, ¿cómo decirte? Esto es solo un ejemplo de la muchísima influencia que tiene el mundo dentro de la Iglesia del Señor. Hoy el mundo, vemos una sociedad constantemente, mis queridos hermanos, ¿cómo decirte? Que siempre está ocupada. Una sociedad distraída. Yo creo que es uno de los mayores trabajos de los mejores trabajos que ha realizado el demonio, ¿verdad? Porque siempre nos ha distraído, nos distrae de lo que es verdaderamente importante. Una sociedad que supuestamente tiene todas sus necesidades mucho más que cubiertas. Pero así con todo, vemos constantemente esta sociedad que nunca está contenta con nada. Y que eso pase en la sociedad, ahí en el mundo, al fin y al cabo es de esperar. Lo preocupante es que eso se está trasladando también adentro de las iglesias, es decir, que vemos cristianos con ese mismo sentir. De ahí que parece que hay una nueva especie de cristianos que de igual manera nunca están contentos con nada, nunca están satisfechos. Un comportamiento totalmente contrario a lo que las palabras del Señor, a lo que la Santa Escritura nos revela. Ahora sí, te invito a que leas conmigo Filipenses capítulo 4 y versículos del 11 al 3, donde el apóstol Pablo nos dice de esta manera. Gafes. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, escuchaste bien esta parte, ¿verdad? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. Así, para estar saciado como para tener hambre. Así, para tener abundancia como para tener necesidad. Y termina con este versículo tan conocido por todos nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, mi querido hermano, cómo nuestro gran conocido, tan conocido y querido apóstol Pablo dice, he aprendido, por lo tanto, no lo sabía, ¿verdad? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y vaya que se aprendió. Recordamos en esta tarde algunos de sus padecimientos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podemos leer en 2 de Corintios capítulo 11, donde dice que recibió azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. Recibió 5 veces, recibió 40 azotes menos uno. 3 veces azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, en peligro de ríos, muchos, ladrones de los de su nación, la nación judía, de los gentiles, en ciudad, en desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, como termina diciendo después de esta larga lista de padecimientos por la causa del nombre, termina diciendo, y además lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hacemos además memoria, mis queridos hermanos, de que nuestro tan querido apóstol Pablo fue encerrado una vez, ¿no?, en la cárcel, con otro no menos conocido, Silas. Y lejos de lamentarse por la situación por la cual estaban atravesando, que cualquiera de nosotros se lamentaría, leemos en Hechos 16:25, que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. El apóstol Pablo, este tan querido por nosotros, apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, por cuanto tenemos muchísimas cartas de su autoría, aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y no lo aprendió de la manera más fácil, no lo aprendió como lo podemos estar nosotros aprendiendo en esta tarde, noche, en este lugar. No estamos bien sentados, cómodos, sin frío, sin calor, sin ninguna malestar, simplemente escuchando, ¿verdad? Él tuvo que aprender a base de sufrimiento. Él aprendió, mis queridos hermanos, como bien decía, a tener hambre. Él aprendió a tener escasez. Él aprendió también a tener en abundancia. Pero no solamente en las necesidades físicas. Él aprendió a depositar su confianza cuando todo pintaba mal, cuando todo iba en contra. Cuando estaba encarcelado simplemente por predicar la verdad.
cuando sufría por su tan amado pueblo, por cuanto él decía de sí mismo, ojalá fuera yo anatema, quiere decir maldito, con tal de que mi pueblo se volviera a Cristo. Fue golpeado en muchísimas ocasiones. Recordamos como una vez lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo tiraron fuera de las murallas de la ciudad. Y lejos de volverse, de irse de ese lugar, maldiciéndolo, sacudiéndose el polvo de sus pies, regresó adentro de la ciudad para seguir predicando el Evangelio. Pablo para nosotros es un ejemplo de contentamiento, pero no solamente Pablo, sino que los mismos apóstoles fueron ejemplos de contentamiento. En otra ocasión los apóstoles salieron gozosos, recuerda este adjetivo, gozosos. Y mira que para salir gozosos de esta situación había que tenerlos, como leemos en Hechos 5:41. Y ellos salieron, dice, de la presencia del concilio, de aquel grupo de dirigentes judíos, recordamos, ¿verdad? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos habían salido gozosos, leyendo unos versículos anteriores, de haber sido tenidos por dignos de sufrir azotes, de haber sido azotados por predicar la verdad. Ellos sí que aprendieron a tener contentamiento en cualquier situación. Es más, se sentían honrados, mis queridos hermanos, imagínate la manera de pensar, por padecer por la causa de Cristo. Esto ya era otro nivel. Estos hombres ya estaban en otra dimensión, no pertenecían a esta tierra. En ellos se manifestaba lo que dice la Escritura, que extranjeros y peregrinos somos de esta tierra. Y pregunto, ¿qué les podía hacer el hombre? ¿Cómo se puede acobardar a alguien que no tiene ni en estima ni su propia vida? ¿Cómo? La única respuesta que veo posible para que estos hombres se mantuvieran así de firmes, a pesar de todas las circunstancias, no viendo el padecimiento, sino viendo el objetivo de ese padecimiento, no era otra que esa llenura del Espíritu Santo de la que hemos hablado tantas veces. Recuerda, en 2 Timoteo 1:7 nos dice que, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, Dios no nos ha dado ese espíritu para que seamos cobardes, para que estemos callados. Todo lo contrario, mis queridos hermanos. Todo lo contrario. Y vemos esos ejemplos. Hemos visto el ejemplo de Pablo. Cómo después de múltiples padecimientos, él seguía contento. Él seguía cantando alabanzas a Dios dentro de una cárcel. Y no las cárceles, como hemos dicho en otras ocasiones, estas cárceles que hoy en día parecen más hoteles que cárceles, sino dentro de un agujero, en lo más profundo, con cepo en los pies y en las manos. Y aún con todo, cantaban a Dios, porque ellos sabían que su contentamiento no estaba en las cosas del mundo. Su contentamiento estaba en las cosas del reino de los cielos, porque sabía que grande era su tesoro, porque estaban acumulando. Porque a pesar de las circunstancias, cuando un cristiano levanta las manos y cambia la situación por el contentamiento, algo se manifiesta. ¡Hey, pollo! Dice, es muy importante, mis queridos hermanos, y continuamos, que para nuestro crecimiento espiritual, el aprender, así como lo hizo Pablo y los demás apóstoles, a contentarnos, cualquiera que sea nuestra circunstancia, cualquiera que sea nuestra situación. Es depender del poder que nos otorga el Espíritu Santo para atravesar cualquier dificultad. Esto nos va a capacitar, mis queridos hermanos, para vivir una vida cristiana plena, sabiendo que porque nuestra confianza no es una confianza de ciegos, nosotros no somos locos. El Señor, en su primer y gran mandamiento, nos manda a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también con toda nuestra mente. Nosotros no tenemos una fe ciega, una fe de necios. Nosotros no tenemos una fe sabiendo en quién hemos creído. Por lo tanto, sabemos que aquel que nos guarda, como dice la Escritura, no se duerme. Y que va a suplir, como ese buen pastor, todo lo que necesitamos. Pues no es en vano
Dice la Sagrada Escritura en el Salmo 23 que todos conocemos, ¿verdad? En el versículo 1, que Jehová es nuestro pastor. Nada, dice la Escritura, nos faltará. Y con esto no me estoy refiriendo simplemente a nuestras necesidades físicas, porque de aún ellas, aún de nuestras necesidades físicas, Dios tiene cuidado. En Mateo, capítulo 6, versículo 12 dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sin embargo, mi amado hermano, hago referencia a un contentamiento integral, un contentamiento de espíritu, de alma y cuerpo. Pero continúa el versículo siguiente al 32, en el mismo capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, diciendo, y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas, no dice una parte, dice, todas las demás cosas que os serán añadidas. Amén. Tenemos, mis queridos hermanos, que ser conscientes, como dice en 1 Timoteo 6, de los versículos 7 al 8, porque nada, y esto hay que recordarlo cada día, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin lugar a dudas, nada sacaremos de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Recuerda, mis queridos hermanos, que si desnudo venimos a este mundo. Y sin lugar a dudas, desnudo partiremos de él. Nos vamos a llegar con suerte, nos vamos a llevar con suerte un traje. Que nos lo van a poner ahí. En ese ataúd no va a caber nada más. Detrás del coche fúnebre no va a ir nada más. Mi amado hermano, no va a ir si tiene mucho dinero, si está amasando perras ahí como los mineros, no va a ir el del banco. Si tiene una buena casa, no va a ir el del inmobiliario. Lo siento mucho, mis queridos hermanos. Sin nada hemos venido a este mundo y sin lugar a dudas, sin nada partiremos de él. Por lo tanto, lo que estamos viviendo, lo que estamos disfrutando en este mundo, es alquilado. Es durante un tiempo, durante un simple periodo. Un simple periodo. Esto es bueno para que no depositemos nuestra confianza o lo peor aún, nuestro contentamiento en lo que poseemos. Nuestro contentamiento, mis queridos hermanos, en aquello que suple o parece que nos contenta, ¿no? Sí, mi hermana, está pensativa. Sino por el contrario. Oye, como dice el buen refranero español, ¿no? El refranero español, y más estando en Asturias, que como dice los asturianos, está España y los demás tierra conquistada, ¿no? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Esto es muy importante que lo entendamos, para que nuestra felicidad, como estaba diciendo hace un segundo, no esté supeditada, no esté condicionada con las posesiones, no esté condicionada, mis queridos hermanos, por lo que nos rodea, por lo visible, sino que por el contrario, teniendo sustento y abrigo, estas cosas tan sencillas, aprendamos a estar contentos. Yo he aprendido, si una cosa tengo que agradecerle a mi vida en el ejército, es que me permitió ver el mundo. Bueno, y los que vienen de países, de otros países también compartirá esto conmigo, ¿no? Yo he visto a la gente más feliz, entiéndelo bien, más feliz en los países más necesitados. Yo he visto a las personas más felices en los países menos necesitados, porque tenían lo justo y lo necesario. No tenían grandes lujos, pero sin embargo agradecían por lo que tenían. Una cosa que a nosotros, lo que hablamos al comienzo de la predicación, con nuestra mentalidad consumista, hemos olvidado. Nosotros pensamos en lo que tenemos y estamos pensando en lo que nos falta. No nos estamos contentando con lo que ahora mismo tenemos. Ya tenemos lo que tenemos, ahora hay otro objetivo en nuestra mente. Necesitamos otra cosa. Tengo este coche, bueno, ahora quiero esto. Y siempre estamos intentando alcanzar una felicidad ficticia. Ficticia, porque una vez que la obtenemos, algo vuelve a ocupar nuestra atención, algo vuelve a ocupar ese lugar. Recuerdo que en una de estas tantas vi un simple hombre, un hombre como tú y como yo, con un gran pescado, eso sí, con un pez así, enorme, enorme. Me acuerdo el traductor le preguntó, como lo veíamos con una sonrisa de oreja a oreja, lo veíamos con una sonrisa, pero yo no he visto una expresión tan sonriente.
Una sonrisa de oreja a oreja. Y le preguntó al traductor cuál era el motivo de su felicidad. Y dice el hombre, así, con una naturalidad que nos dejó a todos pasmados, dice, hoy tengo cena para mi familia. Pues nosotros, claro, se nos quedó el cuerpo de esa manera, nos quedamos boquiabiertos. Hoy tengo cena para mi familia. Pero no se quedó con eso. Ese hombre tenía 2 esposas y tenía 7 hijos. No se quedó con eso, sino que además nos quería invitar a todos a cenar. Imagínate, un pez para 7 hijos, 2 esposas para él y además 9 que éramos nosotros. Y nos vimos la obligación de aceptar el ir con él. No comimos porque sabíamos, ¿no?, la necesidad que ellos tenían. Más bien, cogimos nuestras raciones de combate y las compartimos. Las compartimos con los niños y eso. Pero sí le aceptamos un té. Como el que menos tiene es el mejor dador. Como el que no tiene nada lo da todo. Porque él sabe lo que es pasar necesidad. Él sabe verdaderamente lo que es el contentamiento. El saber que hoy mi familia está disfrutando. Mi familia va a comer, se va a acostar con el estómago lleno. Mañana no sé si tendré, pero hoy tengo. Y hoy le doy gracias a Dios porque hoy tengo. El mañana no está prometido absolutamente a nadie. El mañana no está garantizado. No hay ningún papel, nada que diga que mañana vas a abrir los ojos. Pues este hombre vivía día a día. No se preocupaba por los afanes del mañana. Y no he visto en mi vida, después de ese día, a persona tan feliz. Y no tenía nada. Una simple choza con una cortina que separaba la parte matrimonial de los hijos. Nada más. Y sin embargo, no necesitaba nada. Otro ejemplo, mis queridos hermanos, de contentamiento, lo tenemos, cómo no, en el ejemplo perfecto, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él le dijo, haciendo memoria de la Escritura, ¿no?, mientras preparaba esta predicación, él le dijo una vez a un escriba que se acercó a él corriendo y le dijo, Señor, quiero seguirte. Y nuestro Señor Jesucristo, sabemos quién es, ¿verdad?, le dijo al escriba, y esto lo leemos en Mateo 8:20, para aquellos que están apuntando los versículos. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús vino a este mundo, mis queridos hermanos, entre otras muchas cosas, a ser nuestro ejemplo. El creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y lo invisible, por quien todas las cosas fueron creadas. Porque todo, no lo ignoremos, no se nos olvide, todo fue hecho por Él y para Él. Este mismo, en su estancia aquí en la tierra, no tenía, como acabamos de leer, dónde recostar su cabeza. Y en ningún momento, mis queridos hermanos, lo vemos lamentándose por sus circunstancias. Lo vemos lamentándose de esa situación. Todo lo contrario. Él sabía perfectamente por qué había venido al mundo. Él era consciente de que tenía que cumplir una misión, costara lo que costara. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Varón de dolores, experimentado, como dice la Escritura, en quebrantos. Su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones, clavando ese dicto que nos era contrario, esa condena que todos y cada uno de nosotros merecíamos, clavándola a la cruz del Calvario. Derramó su sangre en propiciación de nuestros pecados. Entregó su vida por nosotros, para que nosotros a través de Él tuviéramos vida y vida eterna. Nos reconcilió por medio de su sacrificio con Dios, como ese cordero inmolado. Y es muy importante, ahora que estamos a tiempo, que aprendamos a renovar nuestro entendimiento, que aprendamos a esta virtud, esta rara joya del contentamiento cristiano, mi amado hermano. Pues esto nos va a valer para situaciones futuras. Recuerda que no busco, nunca lo he hecho, no busco ser el alarmista, porque yo sé
cuál es el fin que nos espera a todos nosotros como cristianos. Que no es otro que disfrutar de esa eternidad junto a nuestro Señor. Que lo que estamos pasando en este mundo no se compara ni de lejos a lo que nos espera. No se compara. Esta leve tribulación, por muy mal que lo pasemos en esta tierra, no se compara ni de lejos a ese peso de gloria que nos espera la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entiéndeme, que no busco el alarmarte. Simplemente te expongo la verdad. Este mundo, mi querido hermano, no va mejor. Este mundo va, eso sí, cada día a peor. Solo tienes que observar a tu alrededor. Solo tienes que poner tu vista 360. No ser como los burritos, ¿no? Como decían, ¿no? No me acuerdo el nombre que lo usaban para esto. No ser como, ¿cómo? Las orejeras. No ponernos y ver nada más esa visión túnel, sino mirar a nuestro alrededor. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y tenemos que ser conscientes de lo que está aconteciendo. La Escritura hace más de 2000 años ya nos está diciendo todo lo que iba a acontecer. Y vemos cómo se está cumpliendo todo milímetro a milímetro. La maldad, mis queridos hermanos, crece exponencialmente a nuestro alrededor. Nosotros como cristianos cada día somos más señalados. Pues nuestro adversario, el diablo, el padre de mentira, está trabajando arduamente. Pues él sí sabe lo que muchas veces nosotros como cristianos desconocemos. Él sí sabe que su tiempo es corto, que le queda muy poco tiempo. Él está trabajando a pasos forzados en contra de la iglesia, en contra de todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. La política, sin ir más lejos, que vivimos aquí en Europa, nos señala a nosotros como radicales. Señala a aquel que no comulga con las corrientes de este mundo como radical. Nos señala, mis queridos hermanos, por estar a favor de la vida. Nos señala por estar a favor del diseño original de la familia. Nos señala porque hemos depositado nuestra fe y nuestro amor en el Dios al cual servimos. Nos señala porque en obediencia de la palabra estamos haciendo algo que va contra la razón humana, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos tachan de extremistas porque decimos a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno. A nosotros nos llaman extremistas por no ceder, mis queridos hermanos, ante las pretensiones de este mundo. Porque sabemos, como nos dice la Escritura, que el que se constituye, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo entero, mis queridos hermanos, está bajo el poder y el control del diablo Satanás, como así leemos en Primera de Juan 5:19. Y tenemos que estar conscientes, mi amado hermano, de lo que viene. No ignorando, como así decía el apóstol Pablo, las maquinaciones del enemigo. Seamos, por lo tanto, nosotros individual y como congregación, sabios y entendidos, apercibidos, quiere decir preparados para esos tiempos que están ya a las puertas, aprendiendo, como así nos dejó de ejemplo la iglesia del primer siglo, y leemos como un mandato en uno de los versículos más cortos de las Escrituras, pero que tiene muchísimo significado. Y esto lo leemos en 1 Tesalonicenses 5:16, donde dice, estad siempre gozosos. ¿Lo oyeron? Estad siempre gozosos. Y esto era dicho, esto fue escrito, como todos sabemos, a los cristianos. Que a los cristianos de ese primer siglo, que constantemente estaban sufriendo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente estaban siendo perseguidos, incluso asesinados por su fe en el Señor. Todo lo sabemos, ¿verdad? Todo lo hemos enunciado en diversas ocasiones. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, y esto lo podemos hacer propio, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestro contentamiento, mis queridos hermanos, no somos tontos, no somos bobos. No es la ausencia de problemas.
no es la ausencia de aflicciones, porque nuestro Señor Jesucristo nos la advirtió y nos lo dejó bien claro antes de partir, que en el mundo tendríamos aflicciones. Por lo tanto, no miente. El contentamiento bíblico, esto sí, es una profunda satisfacción y paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza radical en la soberanía, en la bondad y en la suficiencia de Dios. Por lo tanto, el verdadero contentamiento de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es la confianza en la providencia de Dios, la satisfacción en su provisión, la fortaleza en su poder y el consuelo de su presencia. La confianza de su providencia es la fe que tenemos en que Él nos cuida. No solamente nos cuida, nos guía. Que Él es el soberano, mis queridos hermanos, de toda la creación, de toda la historia de la humanidad. Y Él hace manifiesta esa su providencia en su plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. Quiero decir que Dios está al control de absolutamente todo. Y dice la Escritura que nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas, dice que cooperan, nos ayudan para nuestro bien. Por lo tanto, mi amado hermano, la providencia de Dios, el estar bien firme ahí, va a cooperar siempre para nuestro bien. Satisfacción, también como no en su provisión. No en vano le decimos a nuestro Jehová, Jireh, el que provee para nuestras necesidades. Pues Dios suple sobradamente todo lo que necesitamos, como decía nuestra hermana, no todo lo que pedimos. Eso sí, todo lo que sabe que necesitamos. Tanto para nuestro bienestar físico como espiritual, demostrando así que Él es fiel y cumple con su cuidado, con el cuidado que Él prometió a su pueblo. Él siempre suple mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tenemos la fortaleza de su poder, que hace referencia a la virtud de fortaleza, pero no simplemente una fortaleza física, sino a la capacidad espiritual para resistir las dificultades, venciendo al miedo, venciendo a la tentación y perseverando en la fe, gracias al poder y a la gracia de Dios. Consuelo, mi querido hermano, en su presencia. No hay nada mejor que la presencia manifiesta de Dios. Lo que significa encontrar fuerza, esperanza, alivio en la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Quien es, como dice las Escrituras, Dios de toda consolación. Esto no es solo un sentimiento, sino una realidad espiritual que experimentamos, que vivimos a través del Espíritu Santo, permitiéndonos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, superar las aflicciones, encontrando esa paz que solamente Dios nos puede dar y siendo consolados por medio de Él para consolar a otros. Somos los que somos, mi querido hermano, por tanto lo que pensamos. Somos el resultado de cómo respondemos a las circunstancias. Dependamos de Dios. Que el Espíritu Santo sea el que tenga constantemente el control de nuestra vida y nos enseñe el arte, la virtud de este contentamiento cristiano. Amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, ejemplo tenemos en la Escritura. Toda la Escritura, como dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para ¿qué? Para esas buenas obras que Dios ha preparado antemano para que andemos en ellas. Lo sabemos, ¿verdad? Aprendamos. Ahora, este es el momento. Recordemos, aprendamos, eduquémonos nuestra mente, eduquémonos, mis queridos hermanos, a contentarnos con lo que tenemos, a contentarnos con la providencia de Dios, a contentarnos, mis queridos hermanos, sabiendo de que extranjeros y peregrinos somos esta tierra, pero no solamente el saberlo, sino el creerlo, como así lo hicieron los discípulos. Los discípulos, ninguno de los 12 discípulos salvo Juan,
vivió una vida larga. Todos los demás fueron asesinados por su fe en Cristo Jesús. Todos padecieron persecución. Pero no vemos nunca a ninguno de ellos quejarse. Todo lo contrario. En nuestro estudio bíblico de los miércoles, ¿verdad? Vemos las cartas de Pedro. Cómo Pedro animaba a los creyentes que sufrían a que siguieran perseverando, gozosos, decían, el sufrimiento. Porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Porque ellos no tenían la mirada puesta en lo que está sucediendo en este mundo. Este mundo constantemente está cambiando. Lo que hoy pensamos seguro mañana ya no lo es. Lo vimos, un ejemplo, lo tuvimos cuando pasamos la pandemia. ¿Quién de nosotros hubiese pensado por ni siquiera un instante que en un abrir y cerrar de ojos, en una simple orden, estaríamos todos y cada uno encerrados en nuestras casas? ¿Quién lo pensó? Ninguno de nosotros. A mí me lo hubiesen dicho y yo hubiese tachado como mínimo de loco. Tú me llegas a decir a mí que yo me iba a pasar 2 o 3 meses encerrado en mi casa sin poder salir y yo te digo, que estás loco. Eso pasa en los países tercermundistas. Eso pasa en África, niños. Aquí no, aquí estamos en Europa. Aquí en España esas cosas no pasan. Mis queridos hermanos, el mundo está cambiando así constantemente. Lo que hoy tenemos por seguro, mañana no lo puede ser. Lo que hoy damos por descontado, mañana puede ser que no lo tengamos. Hoy nos podemos congregar, mañana posiblemente, en no mucho tiempo no podamos. Hoy podemos declarar nuestra fe. Podemos predicar el Evangelio con cierta libertad. Mañana quizás no. En Inglaterra ya están siendo arrestados. En Inglaterra, que está aquí al lado, a un tiro de piedra. Están siendo arrestados por predicar el Evangelio. ¿Me entiende? Damos tantas cosas por descontado. Y estamos tan contentos con este primer mundo, que nos hemos acostumbrado, mis queridos hermanos, a estar siempre satisfechos. Es más, como bien decía al comienzo, pareciera que nunca acabamos de estar satisfechos, acabamos de estar llenos, acabamos de estar contentos. No es lo que poseamos, no es lo que tengamos, no es lo que disfrutemos, es a Jesús. Jesús es mucho más que suficiente, Dios es mucho más que suficiente, mis queridos hermanos, porque teniéndolo a Él tenemos de sobra. Pero esto no es decirlo, esto es saberlo. Esto es vivir cada día dependiente de Él. Vivir cada día, mis queridos hermanos, agradeciendo lo que tenemos y también agradeciendo lo que no tenemos, porque si no lo tenemos es porque no lo necesitamos. Agradeciendo cada día de que simplemente el sol salga. Agradeciendo de que nuestra vida está garantizada, de que tú y yo no degustaremos la muerte, porque en un abrir y cerrar de ojos, así como dice la Escritura, estaremos ante su santa presencia. Porque si una cosa tenemos garantizada, es que todo el que nace un día parte de este mundo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si tú y yo tenemos esa fe, estamos contentos, mis queridos hermanos, con saber de que estamos en manos de Dios. Y si estamos en manos de Dios, estamos seguros. ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre contra nosotros? ¿Qué nos puede robar nuestra libertad? En Cristo somos más que libertos, mis queridos hermanos. ¿Qué nos puede quitar la vida? Con Cristo estoy crucificado, como dice la palabra. Porque si muero, pues sí que vivo. Para Cristo vivo si muero. Para Cristo muero, así que ya sé que vivo o que muera. De Cristo soy. ¿Qué me puede hacer el hombre? Por lo tanto, estamos ahora a tiempo, mi amado hermano. Y no me voy a cansar de decírtelo, y esto te vuelvo a repetir, no ser alarmista. Porque a lo contrario, que piensan muchas personas que se tiran de los pelos, todo esto son tiempos proféticos que se están cumpliendo. Y todo esto nos acerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia, y como cuerpo de Cristo, Maranata, el Señor viene pronto. Nos gozamos, decimos, sí, ven Señor Jesús. Estamos contentos, porque todo se está cumpliendo. Somos una generación privilegiada, entiéndolo bien. Privilegiada porque estamos viendo tiempos proféticos cumplirse delante de nuestros ojos, mis queridos hermanos. Pero también tenemos que ser sabios entendidos, apercibidos para lo que está por venir. ¿Cómo nos apercibimos? ¿Cómo nos preparamos? Cimentándonos en la fe, aumentando nuestra fe. Hay una parte que Dios ha hecho. Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nuestros corazones. Si estamos aquí en esta tarde es por eso. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios hace las cosas por causalidad, con un propósito. Si estamos en esta tarde es porque Dios ha puesto una medida de fe en nuestros corazones. Pero en nosotros está la de crecimiento. En nosotros está el hacer.
como hablábamos las semanas pasadas, esa semilla, que hay ese terreno preparado, abonado, para que esa semilla produzca fruto. Y a más fruto produzca, mucho mejor. Porque ¿qué quiere decir? Que tendrá raíces profundas, raíces bien cimentadas, raíces ahí bien arraigadas, que aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades que van a venir, nos van a coger bien firmes. Recuerda que eso va a venir para todo el mundo, para todo el mundo. Pero nosotros tenemos una esperanza segura. Como bien decía, para aquellos que nos ven y a lo mejor no conocen o no entienden la religión cristiana, muchos nos tachan, como decía hace un momento, de extremistas, de arcaicos. Como a mí me dijeron una vez, de retrógradas, que no me sale ni la palabra, retrógradas, digo, vaya palabrita, de anticuado. Mi amado hermano, yo tengo una fe en que Dios me guarda. Mi fe está depositada en mi Señor, no en lo que el hombre pueda decirme y hacerme, no en lo que este mundo me pueda ofrecer, porque he visto, como decía el salmista, como decía el gran rey Salomón, que todo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad de vanidades. Para nada aprovecha al hombre. ¿Que un día vamos a partir de este mundo? Sí. La manera en cómo partamos, esa la decimos nosotros. Partimos con plena confianza de que hay uno. Nuestro Señor Jesucristo está ahí en la línea de meta. Después de esta carrera que es la vida, esperándonos con una corona de justicia para todos aquellos que hemos perseverado en la fe. Amén. ¿O cómo partimos, mis queridos hermanos? Temerosos de no saber lo que vamos allá, al otro lado. Porque hay eternidad en el corazón de todo hombre. Nadie puede decir que no hay Dios. Todo hombre sabe en lo más profundo de su corazón, por eso decía al principio, que no existen los ateos. Todos saben que hay un Dios. Aprendamos, eduquémonos, entrenemos, como decía, la piedad y el contentamiento, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que para todos aprovecha. Aprendamos a contentarnos, a que Cristo sea mucho más que suficiente para todo, para absolutamente todo. Si mañana te despide del trabajo, da gracias a Dios. Si mañana te falta algo, dale gracias a Dios. Porque si decimos con nuestros labios que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro buen pastor y que Él cuida toda y cada una de nuestras necesidades, y a la mínima de cambio dudamos, malo. Eso sí, nuestra mirada bien fija, ahí en el galardón, ahí en el autor y consumador de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo, el cual nos está esperando, el cual está ayudándonos cada día. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, en estos tiempos a prepararnos para lo que viene. Cualquiera que me ve, cualquiera que me oye, se puede echar mano a la cabeza. Pero los que tienen la Sagrada Escritura en sus manos, saben a lo que me refiero. Amén. Pues nada, mis queridos hermanos,